Hoy, ¿dónde vamos? Vamos con los decibelios, ¿vale? Y la electrónica básica, si veo que va bien, la doy después. Porque me interesa primero aprender un poco los decibelios, o sea, mirar un poco los decibelios y luego ya tirar con lo otro, ¿vale? Entonces, bien, vamos a empezar. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros con los decibelios tenemos tantos jaleos? ¿Vale? En el mundo del sonido. Lo primero es que los decibelios son una unidad que no es lineal, es logarítmica. ¿Qué quiere decir? Acordaros que la función exponencial es esta, ¿no? En plan, sube así, ¿no? Y la logarítmica es así, es como la inversa. La cuestión es que el oído tiene una sensibilidad que varía con estas directrices, ¿no? O sea, con tema de que es logarítmico. Sensibilidad mínima es el umbral de audición, son 20 micropascales y es el ruido, la presión de aire mínima que hay que ejercer para que nuestro oído reconozca un sonido. Equivaldría en presión sonora a decibelio SPL. Voy a ir apuntando por aquí cosas que vamos a ir hablando, ¿vale? Los decibelios SPL. Luego los iremos profundizando, ¿vale? En ellos, pero para que no se me olvide lo apunto ahí. Intensidad. Son los decibelios SIL, los que nos miden la intensidad de sonido. Cuando veáis esto siempre es el arroba es a 1 kHz, o sea, a 1 kHz de esto, ¿vale? Esto. Y dice que el umbral máximo es 20 pascales, ¿vale? Como el umbral del sentimiento, y es donde empieza el umbral del dolor, que son 134 decibelios SPL. Dice aquí que 100 pascales es lo máximo sin sufrir daño y lo máximo es 134 decibelios SPL, que equivale al umbral del dolor. Cuando el sonido llega a los 200 pascales, fijaros, el doble de pascales son 6 decibelios más. Dicen 140 ya estamos en lo máximo y ya es donde hay daño auditivo, ¿vale? Donde te empieza a salir sangre del oído. El rango de frecuencias que escucha un humano abarca aproximadamente desde los 20 hasta los 20.000 hercios. Y por debajo son frecuencias subsónicas y por encima los ultrasonidos. El oído humano no tiene la misma sensibilidad para todas las frecuencias. Aquí empieza a estar la cosa. ¿Por qué? Porque el oído humano, como no es lineal, no escucha las frecuencias con la misma facilidad, digamos, ¿no? Entonces, para eso está esta tabla que es bastante importante y son las curvas isofónicas. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos dice a qué intensidad nosotros vamos a escuchar con mayor facilidad, o sea, qué intensidad mínima necesitamos para escuchar según qué frecuencia. Si os fijáis, izquierdos son decibelios SPL, ¿vale? A 1000 hercios vamos a necesitar 10 decibelios SPL para escucharlo. Lo que quiere decir es que vamos a necesitar una intensidad mucho mayor según qué frecuencia o menor según otra frecuencia. Como dice aquí, donde más sensibilidad tiene el oído es entre 1 y 4 kHz. ¿Sabéis por qué? Por el habla humana. El habla humana tiene la parte de la inteligibilidad, palabra que tengo que decir así porque si no, no me sale bien, inteligibilidad, que es la zona donde entendemos lo que dice la voz, suele estar entre esa zona. Entonces, por evolución, la voz humana la llevamos escuchando muchísimos más años que, por ejemplo, el reggaetón. Entonces, vamos a escuchar mejor esa zona frecuenciales que un subgrave o que algo muy agudo, ¿vale? Y si os fijáis, el segundo fenómeno observable es que mientras más volumen tenemos, más lineal es la escucha. Por ejemplo, típico botoncito de los equipos antiguos o de los móviles o de tal, del EQ, que pone loudness, bass, boost o cualquier cosa de esa. ¿Qué es eso? Eso es una ecualización que se le pone al equipo para corregir esto, para que a volúmenes bajos nosotros tengamos igualdad de frecuencia, ¿vale? Y parece que suena mejor de repente, pero en realidad lo que estás haciendo es ecualizar la música o lo que estés escuchando, darle más agudos y más graves para que se ponga lo más, digamos, plano posible esta gráfica. Entonces, para ese problema, para evitar ese problema, nosotros tenemos lo que son las curvas de ponderación. Las curvas de ponderación son unas curvas que se hacen para corregir eso. Las curvas de ponderación van asociadas a los decibelios SPL, ¿vale? Puedo ponderar en A cuando estoy escuchando desde 0 hasta 55 decibelios, en B desde 55 hasta 85 y en 85 hasta 140 ponderación C. Lo que hace es dos cuestiones. Con los decibelios SPL, que recuerdo, los decibelios SPL son pressure level, o sea, nivel de presión sonora, ¿vale? Los que escuchamos por el aire, los que nos emiten los altavoces. No son los decibelios que hay dentro del ordenador, que de esos hablaremos luego. Mira, este gráfico es curioso, este de la izquierda, esta tabla, porque habla de un fenómeno que se produce según nos vamos haciendo abuelitos. Y es que alrededor de cada 10 años de nuestra vida perdemos 2000 hercios de escucha. Y esta tabla de la derecha nos habla de
la cantidad de decibelios SPL máximos de exposición. Es decir, a 90 decibelios yo puedo estar 8 horas. Esto está mal, ¿vale? Son menos realmente. Son bastante menos. Según vamos subiendo en decibelios, vamos aumentando, vamos reduciendo el tiempo máximo de exposición sin daño auditivo. O sea, más de ese tiempo se consideraría que tiene daño auditivo. Mi consejo, proteger el oído. Si queréis dedicaros a esto, hay que cuidar el oído. Voy a seguir con los decibelios. Entonces, los decibelios los voy a explicar en la pizarra, ¿vale? Como os he dicho antes, tenemos los decibelios SPL, que son los decibelios de presión sonora, ¿vale? Son los que escuchamos en el aire. Pero hay más tipos de decibelios, hay muchos tipos de decibelios de hecho. Voy a ir a los que nos interesan. Los decibelios en FS, de decibelio full scale. Son los decibelios que manejamos en el PC, dentro de entornos digitales. Su máximo, 0 dB. Y el mínimo, menos infinito. Máximo, ¿por qué? Porque es, digamos que de 0 arriba hay clipping. Pero también tenemos eléctricos, ¿vale? Los que van por los cables. Los que salen de nuestro interfaz, los que llegan a nuestros altavoces, los que van por un micrófono. Todos esos son decibelios, digamos, se llaman decibelios eléctricos. Y hay varios tipos. Los más importantes, que son los que tenemos en estudios profesionales, los que usamos en profesional, en estudios, son los decibelios U, dBU. De hecho, si os fijáis, en las salidas o entradas de tarjetas y de tal, muchas veces pone esto, pone una cosa que pone más 4 dBU. ¿Qué quiere decir esto? Recordad que los decibelios por sí solos no significan nada, por eso llevan apellido, ¿vale? Por eso llevan SPL, FS, U. Esos son los apellidos de los decibelios y nos indican a referencia a la que están. Los decibelios U están referenciados a 0,775 voltios. La movida de esto es que hay otros decibelios eléctricos que son los dBV mayúscula, que también están aquí, pero van referenciados a un voltio. Y aquí hay una movida, ¿vale? Digamos que estos de arriba son los del Pro, los que usamos en Audio Pro, y los de abajo en audio doméstico. Entonces, el típico equipo de casa que tiene RCA, que tal, dBV, va referenciado a un voltio. ¿Por qué se hace eso? Por temas de ruido y de compatibilidad y sobre todo de impedancias en los previos. Nosotros vamos a trabajar siempre con dBU. ¿Por qué es importante saber esto? Porque podéis estar haciendo una cagada muy grande sacando una señal de vuestra interface o de una mesa de mezcla o de cualquier cosa, sacándola en dBV y metiéndola en dBU. ¿Qué va a pasar? Como llevan voltajes distintos, puede pasar o que os llegue menos volumen, que bueno, no sería tanto problema, o que os llegue más volumen, lo cual sí sería un problema, porque estáis entrando en que va a haber distorsión. Y a lo mejor no la estáis escuchando, pero está ahí. Entonces, esos decibelios se relacionan con otros que son los dBVU. VU son Volume Unit. ¿Dónde encontramos estos decibelios? En los medidores de cosas analógicas, picómetros o búmetros. Los dBVU se miden de dos maneras. Si estamos en entorno profesional, van referenciados a 1,228. Eso es el 0, ¿vale? En entorno profesional son 1,28 voltios. Y luego los dBVU en entorno no profesional, o sea, referenciados en dBV, son menos 10 dBV. Esto va a 0,316. Pero ¿por qué es importante? Sobre todo cuando interconectemos equipos en el estudio. Es importante, es bastante importante para no cagarla con meterle dB referenciado de una manera o de otra. Y hay otra cosa que hay que saber. Los 0 dBVU, los 1,23 voltios en digital, cuando estamos en digital, son menos 18 dBFS. Por eso, la historia es la siguiente. Habréis visto a lo mejor alguna vez en algún tutorial que te recomiendan que cuando estás usando plugins de emulación analógica te andes alrededor de los 18 dBFS. Y eso es porque en menos 18 dBFS está el 0. O sea, perdón, en menos 18 dBFS está el 0 dBVU, que es como el punto de, ok, si le entregas más, a lo mejor el plugin te va a sacar distorsión. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está funcionando a más volumen del que necesita. Mi interfaz de audio, si os fijáis, en las entradas de tiene entrada, ¿vale? Y me dice instrumento y luego me pone esto, menos 10 dBV y más 4 dBU. ¿Para qué? Para saber a qué nivel tiene que pillar del previo. El previo es modificable, entonces si yo le estoy metiendo una señal de una línea
de algo profesional, tengo que ponerlo aquí. Si le estoy metiendo algo doméstico, como podría ser, por ejemplo, un plato de vinilo, aunque bueno, un plato de vinilo es una señal fono, ¿vale? Eso ahora vamos a hablar de los tipos de señales. Entonces tengo que ajustarle ¿por qué? Por temas de impedancia sobre todo, ¿vale? Para que la señal llegue lo más correcta posible. Y es importante porque también en la salida, quiero recordar que era aquí, mis salidas también me va a decir si las quiero poner en DVV o DVU, teniendo en cuenta a dónde vaya a ir esa señal. Y es importante para mantener una coherencia en el voltaje de la señal. Vamos a hablar un poco teniendo en cuenta todo esto de decibelios y de tal, voy a hablar un poco de la electricidad en el sonido, ¿vale? Bienvenido, John Matías. Vale. Carbo. Vale, entonces, peli interesante. Tema de voltajes en electrónica en sonido. ¿Por qué? Yo siempre que hablo de cables y de tal, digo que está mal decir que esto es un cable de micro. Este, por ejemplo, es un cable de micro y que el otro es un cable de línea. Eso no es correcto. No es correcto, ¿por qué? Porque el cable puede llevar cualquier tipo de señal por dentro. Es cierto que ahora está conectado a un micro y lo que está transmitiendo es señal de micro. Pero lo correcto es hablar de esto como un XLR o un Canon, como queráis llamarlo, el conector y el cable, un cable de 3 hilos. O sea, de 2 hilos y malla. Aquí viene la peli. Tenemos 4 señales distintas, ¿vale? 4 tipos de señales distintas en audio. La primera de ellas es la de micro. Señal de micro. Importante. 50 a 100 milivoltios. Un voltaje muy pequeñito. Y tiene una impedancia de 150 y 300 ohmios, dependiendo del micrófono, ¿vale? Dependiendo del equipo va a tener más o menos impedancia, pero suele andar entre ese rango. La siguiente señal de line, de línea. La señal de línea anda entre un voltaje de 1,23, si estamos en dBu, y 0,316, si estamos en dBV. La línea tiene aproximadamente unos 600 ohmios de impedancia. ¿Por qué cuando tenemos micros hablamos de los previos? Los previos precisamente lo que hacen es ajustarnos esto, ¿vale? Los 50 milivoltios y los 150 amperios a esto. ¿Por qué? Porque la línea es el nivel de voltaje que nosotros llamamos nivel operativo. Es lo ideal, es tener las señales a ese nivel. Cuando tienes una señal de milivoltios pequeñita, eso tiene muchos problemas agregados, ¿vale? Temas de ruido, de manipulación, de nivel y tal. Entonces, siempre la señal de micrófono la vamos a transformar a señal de línea. Y eso lo hace el preamplificador. Por eso, cuando conectáis un preamplificador, o sea, tenéis un previo externo, un previo analógico o lo que sea, o transistores o de válvulas o lo que sea, y lo queréis conectar a vuestra tarjeta de sonido, tenéis que saltaros el previo de micro. Y para eso tenéis que entrar por una entrada de línea. ¿Por qué? Porque si no estáis reamplificando la señal otra vez. Reamplificando una señal de micro que ha sido amplificada a línea y la vuelves a amplificar. Cagada. Lo ideal es conectarlo en una señal de línea. Las señales de línea no tienen por qué ir simplemente siempre por un cable de jack, ¿vale? Con un TRS o un TS. Las señales de línea pueden ir también por cables de estos, ¿eh? Las mesas de mezcla grandes y tal están preparadas para que tú le metas una línea por un XLR. Preparadísima. Y te entra por ahí una señal de línea perfectamente. El siguiente es señal de instrumento. La señal de instrumento se suele confundir con la de línea, pero no tiene nada que ver, sobre todo en impedancia. Estamos hablando de que la señal de línea, normalmente, de instrumento, perdón, es hasta 1 voltio, ¿vale? Hasta 1 voltio. Dependiendo de si estamos sacando mucha ganancia o poca ganancia del instrumento, pues llegará más o menos, pero es 1 voltio. Pero aquí viene la movida, la impedancia. Estamos hablando de que una señal de línea tiene entre 6 y 15.000 ohmios. Eso es mucha impedancia. Mucha impedancia. O sea, una señal de instrumento, perdón. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de señales? Que hay que adecuarles la entrada, ya sea en nuestra tarjeta de sonido, en una mesa de mezcla, hay que adecuarla. ¿Con qué? Con un circuito que lo que hace es convertir impedancia y transformar la señal, ¿vale? Y ya está. Por eso, vuelvo a sacaros el gráfico de mi tarjeta. Aquí, cuando yo tengo una entrada de línea, me dice si es instrumento. ¿Para qué? Para que el previo ajuste la impedancia. Por eso la mítica Focusrite pequeñita tiene un selector. Ahora no, porque creo que se hace en digital. Tiene un botoncito que te dice low o inst o algo así. No recuerdo. ¿Veis? Aquí tiene el line y el instrumento. Y si pones una guitarra eléctrica o pones un teclado o alguna cosa, tú tienes que meterle instrumento. Si estás entrando una línea por el conector de línea, ojo, porque este modelo de tarjeta, la señal de línea solo la pilla por el puerto de jack, no por el puerto de micro.
¿Veis? Esto es una entrada combo, ¿vale? Para los que no sepáis, esto es una entrada combo. Quiere decir que de aquí puedes conectar un XLR o un TR o un TRS. El TRS depende si la señal es balanceada o no, ¿vale? Entonces, en esta entrada combo creo que solo te deja pillar señal de línea del TRS. Veis, por ejemplo, ahora en las nuevas el control es digital y simplemente sale aquí el botoncito de que estás metiendo un instrumento. Supongo que sí, en el caso que esté desactivado es que estás pillando línea. Bien, por eso es importante conocer un poco los niveles, ¿vale? Y el último, que es con el que menos se anda ahora, pero bueno, yo lo pongo porque como muchos a lo mejor sampleáis de vinilo o usáis vinilo, es la señal fono. Es la que sale de un tocadiscos. La señal fono es muy parecida a la de micro, pero más pequeña. O sea, tiene todavía menos voltaje. Estamos hablando de unos más o menos 10 milivoltios a una impedancia de 150. La cosa es que tengáis en cuenta, tienes que entrar a una tarjeta de sonido. Un tocadiscos, la entrada debe ser fono. Si la metes por una de línea o por una de instrumento o por una de micro, no te va a andar muy bien. Te va a sonar raro. De hecho, te va a sonar con ruido. Esos son los niveles eléctricos.